Un objetivo que nosotros nos planteamos en el AR Monex hace muchos años fue posicionar a México en la élite del ciclismo internacional. Lo que nosotros queremos no es nada más un equipo de ciclismo, o sea, literalmente queremos aportarle algo a la sociedad, queremos hacer de este proyecto una cosa que valga la pena vivir. Obviamente nos frustraba mucho pensar que había talento, o sea, sabíamos que por probabilidad en una población de 130 millones de jóvenes, perdón, de ciudadanos, de mexicanos, de los cuales la mayoría son jóvenes, pues por probabilidad tendría que haber alguno o algunos que pudieran hacer estos resultados, ¿no? Quiero que me cuentes un poquito más de cómo empezó, porque hoy lo estamos viendo ya en la cima del mundo deportivo, todos los reflectores por fin están con él, pero cuéntame un poquito qué hay detrás de eso. Pues mira, literalmente, pues te podría decir que pues es una historia bien larga, ¿no? La de él en particular. Yo te puedo aportar algo de información al respecto del proyecto en el que él se desarrolló antes de pasar a profesional, que fue el nuestro. Es un objetivo que nosotros nos planteamos en el AR Monex hace muchos años, fue posicionar a México en la élite del ciclismo internacional. Entonces iniciamos con un equipo de ciclismo de montaña. De hecho, nuestro primer ciclista fue Gerardo Ulloa y teníamos muy claras varias circunstancias. Primero que nada, que nos apasionaba mucho esta idea y, y pues que de alguna manera queríamos hacer algo, lo que estuviera en nuestras manos para construir estos casos de éxito, ¿no? Entonces entendimos o tuvimos que entender primero que nada dónde estábamos como proyecto, cuál era el benchmarking, ¿no? A nivel internacional, o sea, cómo es que esos países o esos, sí, los tradicionales del ciclismo, Italia, Francia, Bélgica, Holanda, todos estos países que son muy exitosos en este deporte, estaban haciendo las cosas y cómo podíamos adaptar esto a nuestra realidad, ¿no? En México y qué tendríamos que hacer en todo caso para, primero que nada, estar allí, aprender y luego crecer en ese ambiente altamente competitivo que es el ciclismo internacional. Y pues bueno, nos dispusimos a definir esto, ¿no? Entonces dijimos, bueno, lo que nosotros queremos no es nada más un equipo de ciclismo, o sea, literalmente queremos aportarle algo a la sociedad, queremos hacer de este proyecto una cosa que valga la pena vivir. Entonces, en aquel momento, pues yo creo que mi hermano y yo estábamos pasando por esa crisis de los 30, en la cual nos estábamos preguntando realmente a qué le vamos a dedicar los años productivos siguientes, ¿no? Las siguientes 2, 3 décadas. Y literalmente encontrábamos una cosa en común él y yo, y era que hacer, digamos que tener éxito económico solo por tener éxito económico no nos iba a generar tanta satisfacción como lograr algo que seguramente tendría que estar relacionado también con la parte financiera, pero literalmente aportarle algo, ¿no? A la siguiente generación, a la actual y todo este asunto. Y entonces, como nos gustaba mucho, siempre digo, en casa nos inculcaron el deporte, definimos que iba a ser el ciclismo y definimos que iba a ser pues en Europa porque el ciclismo es europeo y definimos que pues era eso, ¿no? Era allí y literalmente pues fue una planificación ahora al revés, ¿no? Ahí está el objetivo, ya sabemos que queremos llevar a México allí, ahora vamos a evaluar dónde estamos, ¿no? O sea, qué tan lejos estamos y por qué es que han existido algunos ciclistas buenos, pero por qué es que no hay una continuidad en ese detectar garbanzos de libra, porque literalmente para ganar en cualquier deporte en el máximo nivel necesitas claramente ser un garbanzo de libra, pero también tienes que entender que vas a estar entre puros garbanzos de libra, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes hacer la diferencia, no? Y bueno, pues estas fueron las preguntas que nos hacíamos. Obviamente nos frustraba mucho pensar que había talento, o sea, sabíamos que por probabilidad en una población de 130 millones de jóvenes, perdón, de ciudadanos, de mexicanos, de los cuales la mayoría son jóvenes, pues por probabilidad tendría que haber alguno o algunos que pudieran hacer estos resultados, ¿no? Entonces, pues más o menos estas fueron las primeras características. Entonces te estoy conectando primero que nada a un tema de gusto por el deporte. Luego, pues la definición de la famosísima misión, ¿no? Y luego
pues hacer una ingeniería que nos indicara y una investigación que nos indicara, pues qué es lo que habían hecho los proyectos exitosos y qué podíamos hacer nosotros desde nuestra trinchera, ¿no? Entonces, pues bueno, lo primero que hicimos fue eso, o sea, definir este tema. Fue una consecuencia de un tema, como te menciono, de afición por el ciclismo. Yo intenté ser ciclista ya con 30 años, estaba como 15 años tarde en mi proceso deportivo. Mi hermano me estaba acompañando en aquel momento. Y bueno, no hay arrepentimiento en haber intentado eso porque nos enseñó un montón de cosas, ¿no? O sea, literalmente cerramos el negocio que teníamos en México, y definimos que íbamos a hacer esto. Entonces estaba un poquito romántica la cosa, si te gustas ahí al principio. Sin embargo, esas experiencias fueron la base para después, a ver, primero que nada, para darnos cuenta que no era una actividad excesivamente complicada. Es decir, no se trataba de desarrollar una fórmula, no sé, bioquímica o un producto súper complejo ni nada por el estilo. O sea, realmente el ciclismo en su esencia es un deporte relativamente sencillo. Obviamente es caro, ¿no? No es como salir a correr que te compras unos tenis, por muy caros que sean, y te sales a correr, ¿no? O sea, literalmente Ujú. aquí necesitas la bici, necesitas el viaje, un equipo multidisciplinario. Y bueno, nos enteramos en poquito tiempo viendo bueno, los países que estaban mejor posicionados en ese momento que, pues mira, la primera cosa que aprendimos es que era la iniciativa privada la que estaba haciendo la diferencia en esos países, no el gobierno, no la federación, los clubes, los organizadores de carreras, la afición como tal, ¿no? O sea, la gente que se apasiona del deporte y literalmente, pues esa fue pues fue un regocijo, ¿no? Literalmente saber que no es como que sean decisiones que están dependiendo de cada, no sé, ciclo o periodo de gobierno, ¿no? Entonces nos encontramos muy, pues contentos con saber que efectivamente podemos hacerlo, ¿no? Entonces, pues nada, o sea, literalmente todo comenzó con la definición de esa misión y ya luego empezar a entender que se necesita pues obviamente organizar las cosas de una manera precisa, ¿no? O sea, obviamente hacer un presupuesto, hacer un programa de actividades, invitar a ciclistas que tuvieran el talento, ¿no? Porque ya más allá de lo que puede sonar un poquito a broma de que yo iba 15 años tarde en mi proceso deportivo, pues por entonces había un ciclista que acababa de ganar los Juegos Olímpicos de la Juventud en ciclismo de montaña, que era Gerardo Ulloa, y lo invitamos a que viniera a hacer este calendario de carreras que teníamos y le pareció interesante. Y pues así fue que comenzamos el equipo como tal. La primera versión tenía a mi hermano como manager del equipo y bueno, yo era un ciclista y yo era el otro, ¿no? Y presentamos el equipo en la Embajada de República Checa ahí en la ciudad de Praga, porque allí era nuestra sede. En ese momento era más barato vivir en la ciudad de Praga que vivir en la Ciudad de México. Entonces, y aparte era la cuna del ciclismo de montaña, el campeón olímpico era de ese país en ese momento y había un calendario de carreras muy, muy bueno a menos de 2 horas de viaje, entonces logísticamente también tenía mucho sentido. Y así comenzó, ¿no? Entonces, ¿por qué la idea de posicionar a México en la élite del ciclismo internacional? Pues literalmente, pues, no sé, nos enseñaron a ser ambiciosos y nos enseñaron que cuando quieres grandes resultados, pues tienes que hacer grandes acciones, que normalmente no puedes hacer grandes acciones de la noche a la mañana. Entonces, Claro. la planificación primera que hicimos fue a 4 años y así la hemos ido renovando cada cierto tiempo, ¿no?